Muy buenas noches, televidentes. Bienvenidos al informativo Momento 24. Tengo en este momento al gerente del Hospital San Juan de Dios de Honda, el doctor Manuel Alfonso González Cantor. Sí, muy buenas noches para todos. Es evidente que el comportamiento de la enfermedad y de la pandemia está empezando a tener efectos en el municipio de Honda y en el Hospital San Juan de Dios especialmente. Ya se evidencian los resultados del tercer pico y en este momento tenemos un 100% de ocupación de nuestras 8 camas de cuidados intensivos, 8 pacientes COVID positivo, 8 pacientes ventilados, tenemos 6 pacientes, el 100% de la ocupación de la unidad de cuidados intermedios, pacientes no ventilados pero con compromiso respiratorio serio. Tenemos de las 26 camas hospitalarias, tenemos 6 pacientes positivos también y el servicio de urgencias que está saturadísimo. Tenemos en este momento 8 pacientes sospechosos en la sala COVID, 6 pacientes positivos en la sala IRA y 48 pacientes en observación de urgencias por otras patologías, pero pues que están generando aglomeración y complicaciones en el servicio. Vale la pena pues tomar en cuenta que ya estamos hablando en el municipio de Honda de 1.182 casos y estamos hablando de más de 90 fallecidos, creo que son 91 según datos del Ministerio de la Protección Social. En nuestra institución en los últimos 4 días han fallecido en la unidad de cuidado crítico 4 pacientes, no todos de Honda, sino de las diferentes localidades que nos están remitiendo pacientes. Tenemos pacientes de Mariquita, tenemos pacientes de Caldas. La situación está complicada, entonces el llamado de atención y el llamado muy especial a la comunidad es que si bien ya se han logrado buenos datos de vacunación, buenas cifras de vacunación, la población está viniendo a vacunarse, están cumpliendo la gran mayoría del agendamiento, no podemos abandonar las medidas de protección, el distanciamiento social, la utilización permanente del tapabocas, el lavado de manos, el uso de antisépticos. Todo lo que nosotros podamos hacer para evitar aglomeraciones y evitar contagio, pues es importante porque pues estamos en el tercer pico de la pandemia del territorio nacional. Esperemos que sea el último pico, que ya sea controlado con un incremento de la vacunación. En el día de hoy, el personal del hospital está en la ciudad de Ibagué. Hemos recibido 1.600 dosis de AstraZeneca. Con esas 1.600 dosis garantizamos las segundas dosis de los 1.300 pacientes que vacunamos con este biológico hace aproximadamente un mes. Luego tenemos garantizadas esas segundas dosis y ya en promedio nosotros hemos vacunado casi 6.200 primeras dosis. Quiere decir que en el transcurso del comportamiento de la patología, en aproximadamente 2 meses, y digo 2 meses porque nos afecta el tiempo de aplicación de la segunda dosis de AstraZeneca, que es de 90 días, no como la de Sinovac y de Pfizer, que es solo un mes, tendríamos ya vacunado una población cercana a los 8.000 pacientes. 8.000 pacientes para nosotros corresponde aproximadamente al 50% de la meta de la vacunación de población de rebaño. O sea, son 2 meses más que necesitamos que la gente acuda al agendamiento, llame los teléfonos del hospital, esté pendiente de la vacunación y adicionalmente se esté cuidando para que no sean infectados y no tengan la enfermedad, porque pues la cadena hay que cortarla con las medidas de autoprotección y con la administración del biológico. Como médico y como epidemiólogo, doctor Manuel Alfonso González Cantor, gerente del Hospital San Juan de Dios de Honda, es preocupante el momento que está viviendo el país con este tercer pico de la pandemia del COVID-19. Sí, es preocupante y ya las agregaciones médicas, las asociaciones de IPS, las asociaciones de profesionales, el grupo de intensivistas, el grupo de neumólogos, pues han manifestado y han hecho unos comunicados muy explícitos al Ministerio de la Protección Social y a la Presidencia de la República en el sentido de que analicen con mucha prudencia las decisiones de la reapertura económica. Esas decisiones pueden afectar el comportamiento epidemiológico de la enfermedad y podrían vernos en una situación muy crítica si se tiene en cuenta que ya estamos al 100% de nuestra saturación del sistema de salud. Estamos al tope y se pues, presenta un incremento superior al que normalmente debe traer la epidemia porque estamos en medio de la tercera fase epidémica de incremento, pues una apertura podría generarnos
nuevos casos, y con un sistema hospitalario al 100% pues no tendríamos dónde detener esos pacientes y eso derivaría en una gran cantidad de fallecimientos y en una gran cantidad de pacientes que estarían requiriendo una unidad de cuidados intensivos sin poder acceder a ellas porque las camas están ocupadas. Por último, doctor, Manuel Alfonso González, cantor, gerente del Hospital San Juan de Dios de Honda. Las recomendaciones que seguimos aquí dándole a la ciudadanía. Yo tengo una recomendación muy especial para los usuarios y para las EPS. Es importante que los usuarios se comuniquen con sus EPS, que hablen con ellos para verificar el tema del agendamiento para cuando empecemos a vacunar el tercer grupo. Cuando empecemos a definir los pacientes que hay que vacunar por comorbilidad, no va a ser una decisión del hospital el que administre el biológico según el diagnóstico del paciente, sino es una instrucción directa de la EPS. Y luego la EPS es la que tendrá que decirnos a nosotros en sus bases de datos: tal paciente es hipertenso, es diabético, es renal crónico, tiene una enfermedad autoinmune, es un epocoso o cualquiera de las patologías que están indicadas dentro del protocolo para ser priorizados por vacunación. Entonces necesitamos con urgencia que los pacientes se comuniquen con sus EPS y que a su vez sus EPS de la forma más oportuna que puedan nos manden las bases de datos para así nosotros ir programando el agendamiento, porque como lo ha determinado el Ministerio de la Protección Social y se va a mantener, yo creo que sin cambio, un par de meses, la vacunación va a ser por agendamiento, no por demanda, para evitar las aglomeraciones. Lo mismo pedirle a nuestros usuarios que si son agendados a las 10 de la mañana, estén a las 10 de la mañana y no vengan antes, porque pues eso nos genera la complicación de aparte. Tenemos los pacientes ambulatorios, los pacientes quirúrgicos, los usuarios que vienen a otro tipo de vacuna, los usuarios que vienen a exámenes de laboratorio, y pues hace que se nos llene el hospital. Evidentemente pues las medidas de seguridad se aplican aquí, todo el mundo debe usar el tapabocas, todo el mundo tiene que tener lavado de manos, pero en la medida de lo posible hay que evitar las aglomeraciones y hay que cumplir los horarios para que el proceso fluya normalmente y sea más fácil para el usuario y para nosotros como prestadores de servicios de salud.